Muy Anda. buen día, Rubén, Lucy, ¿cómo Buen están? día, ¿cómo te va? Bueno, Muy bien, ¿ustedes? nos decían que han abierto oficinas en la zona de la colonia Nueva Esperanza, de la meseta capitalina. ¿Es así? Es así, tal y como lo contás vos, el día viernes el ministro Jorge Tovares firmó un convenio con el presidente de la Comisión Vecinal para disponer de un espacio donde se van a instalar 3 trailers, los cuales van a funcionar como oficinas del Ministerio del Gobierno. Ujú. ¿Y Y qué van a atender? claro, cuál ha sido la necesidad esgrimida para situar una oficina ahí? Bueno, en respuesta a la pregunta de Lucy, van a estar funcionando distintas direcciones, tales como personas jurídicas, el registro civil, la dirección de tierras, el centro de atención a la víctima, protección al consumidor, interculturalidad. Otro tráiler va a ser específicamente para la subsecretaría de familia y en otro va a estar el centro de fortalecimiento familiar. Centro de Fortalecimiento Familiar. Bien. ¿Qué es qué es lo que hace este centro de fortalecimiento familiar? El Centro de Fortalecimiento Familiar lo que hace es recibir la demanda de las familias más vulnerables que atraviesan situaciones de problemas económicos o problemas de violencia o que a veces son derivadas desde el Ministerio Público de la Defensa, es decir, desde el Poder Judicial, para empezar a atender y abordar las situaciones de estas familias. Estos mismos problemas que van a atender allí en Colonia Nueva Esperanza, ¿cómo se atienden en el resto del territorio? Los centros de fortalecimiento familiar están en toda la provincia, en la ciudad del Neuquén, creo que son más de 10, así que se atienden del mismo modo que se van a atender en Colonia Rural Nueva Esperanza, y se cuenta con un equipo interdisciplinario, con trabajador social, con psicólogo, y como te decía antes, la demanda es espontánea o la demanda también se da a través del pedido de la justicia. ¿Y esos centros ya están conformados en toda la provincia? ¿Tienen esos equipos interdisciplinarios nombrados o están en proceso? No, los centros de fortalecimiento familiar ya están funcionando. Bien. El que no estaba funcionando específicamente era el de Colonia Rural Nueva Esperanza, por eso se piensa su reapertura nuevamente en este sector de la ciudad. Ujú. Bien. Lucas, ¿cómo se determina la situación de vulnerabilidad? ¿Hay parámetros objetivos o es una cuestión de sensación, de autopercibirse vulnerable? Si bien hay lugares y sectores de la ciudad o de la población que uno puede llegar a tener indicios que sabe que están en vulnerabilidad por cuestiones económicas, por cuestiones habitacionales o por cuestiones de violencia, nosotros específicamente en lo que es Colonia Rural Nueva Esperanza hicimos un trabajo de un relevamiento en la zona del complejo ambiental, también denominado basural, en el mes de mayo, en el cual estuvimos entre el lunes y viernes relevando las demandas de las personas y encuestando a las personas que se encontraban en ese lugar, precisamente para poder ver cuáles eran las necesidades y las demandas que se presentaban en este sector. En ese lugar encontramos como un dato más que relevante era la presencia de mujeres y mujeres con niños que se empezaban a mostrar luego de las 13 horas, lo cual nos mostró que se necesitaban espacios de contención y recreación para esa franja etaria. Ujú. Este análisis se hace en función del trabajo interdisciplinario que tienen, que mencionaste anteriormente. Exactamente, yo en mi caso soy licenciado en servicio social y en mi equipo cuento con psicólogos, con otros trabajadores sociales y entre todos es que vamos haciendo estos relevamientos y estos diagnósticos. Y asimismo también en otras áreas, como te dije anteriormente, los centros de fortalecimiento familiar cuentan con estos equipos Lucas, y es... Sí. te quiero preguntar cómo interactúa toda el área que está bajo tu conducción con las escuelas, teniendo en cuenta que la escuela es un ámbito que, por lo menos en el siglo pasado, era donde la comunidad hacía pasar muchísimas cosas más allá del aprendizaje de sus niños. ¿Cómo está la situación ahora y cómo se relacionan?
Nosotros obviamente ante la demanda de un director o alguna autoridad del Consejo de Educación mantenemos contacto con ellos o nos podemos presentar ante la demanda que ellos nos digan que necesitan. Ahora, son ellos quienes tienen que buscar el contacto con nosotros porque educación es otra órbita distinta. Nosotros no ingresamos solos, quiero decir, ¿no? Ahora, si ellos nos presentan la demanda, nosotros interactuamos con ellos. Por ejemplo, en Colonia Rural de la Esperanza encontramos que existe tan solo una primaria y un jardín. Y asimismo está el secundario que está en Parque Industrial, por lo cual vamos tejiendo redes, escuchando también las demandas que tienen las autoridades de esos lugares. Vos comentabas que detectaron que al basural van mujeres con niños después de las 13 y entonces han decidido o se dan cuenta que necesitan lugares de contención y esparcimiento. Ahora, esas mujeres que van con niños después de las 13 al basural seguramente van a buscar algo porque deben tener algún tipo de problema económico importante como para ir a buscar al basural. Esto se me ocurre a mí, ¿no? Entiendo que puede ser así. No sé si ustedes han detectado lo mismo y en ese caso, ¿cómo se los ayuda más allá de un lugar de contención? Hay dos tipos de respuestas que nosotros podemos dar. Existe una parte que tiene que ver más con la atención directa, la atención alimentaria, la atención que hace por ahí a lo que necesita una familia como un módulo de alimento, ¿no? Por ejemplo. Y otra parte que tiene que ver con la contención de ese grupo, que es la contención social o familiar, que la que yo te decía que se da a través de los centros de fortalecimiento familiar. En este caso, el gobierno está presente en la mencionada 44, a través de un CPC que depende del Ministerio de Trabajo. Acá se da una atención directa material, donde se le ofrecen módulos de alimentos, donde se ofrecen nylon si así lo requirieran, y demás cuestiones que tienen ellos. Y de la parte del fortalecimiento familiar, o por ahí si se necesitan otro tipo de especificidad en cuanto a su atención, es que está la Subsecretaría de Familia. Bien, o sea, los derivan allí. Exacto, por eso te decían, nuestro ámbito de aplicación, y ahí volvíamos, ¿no?, a la pregunta que por ahí tenía que ver con educación, está dentro de la órbita de la Subsecretaría de Familia. Y lo que estamos buscando a través de la colocación de estos trailers es que el gobierno comience a estar cada vez más cerca de este sector de la ciudad. Nosotros somos conscientes que existe una deuda social histórica con esta parte de la ciudad. Imagínate que Colonia Rural Nueva Esperanza ha crecido de un modo tremendo en los últimos 20 años, que ya son más de 8.000 habitantes, que se ha dado la ampliación del ejido de la ciudad, que son casi 8 kilómetros de extensión que van hacia el lado del Marimenuco, por lo cual la ciudad se empieza a mirar hacia este lado. Ahora nosotros como gobierno tenemos que acercarnos. Es muy difícil que una familia pueda acercarse al centro a hacer una demanda cuando por ahí no tienen un vehículo. Entonces nosotros propiciamos esto mismo, la cercanía del gobierno con los ciudadanos. Bien, está muy bien, tiene además una carencia de servicios importantísimo ese sector. Se me fue lo que iba a preguntar. Qué lamentable. Va a tener que, le sugiero que cumpla con el trámite de consultar a la, no, le iba a preguntar a la oficina de vulnerabilidad. Ya me acordé. A ver qué puede hacer con su defectuoso cerebro. Porque bueno, lo escuché a Lucas y en este otro punto, pero ¿cuándo empiezan a funcionar allí con esos trailers? Nosotros estamos en la etapa ahora del movimiento de tierra, sobre eso se hace una base y se colocan directamente los trailers. Esperemos que en un mes ya puedan estar listos. Bien. Bueno, en un mes entonces habrá nueva presencia de atención del Estado en el área vulnerabilidad en Colonia Nueva Esperanza. Muchas gracias, Lucas.